Bueno, un saludo a todas las personas que se están conectando a esta nueva jornada de lecturas compartidas, esta vez en este espacio, la jornada virtual del libro universitario, la primera jornada virtual del libro universitario. Este mundo se nos volvió virtual y bueno, estamos de nuevo acá y estamos en este momento de lecturas compartidas, que es una iniciativa de la editorial de la Universidad del Rosario, en la cual se convocan a escritores, estudiantes, profesionales, toda clase de personas que quieran leer. Creemos que la lectura es una posibilidad de ampliar y llevarnos a mundos nuevos y tal vez en estos momentos sea muy efectivo esta opción. Entonces, aquí en las voces de algunos de los protagonistas de la literatura el día de hoy, de Bogotá y de Colombia, pues vamos a leer un escrito de un escritor norteamericano, ya les voy a contar quién. Pero antes quiero decirles que se pueden estar conectando todo el tiempo por Facebook y Twitter. Allí nos encuentran como Editorial UR y en Instagram como Editorial Raya Piso UR, ¿sí? Entonces, pues estén muy activos. Recuerden que la programación de la primera jornada virtual del libro, pues la encuentran en la página web de la Editorial de la Universidad del Rosario. Allí se pueden conectar y en todas nuestras redes sociales van a encontrar toda la información de lo que estamos haciendo en estos momentos de encuentro donde el libro y la cultura necesita tanto apoyo y que sigamos muy unidos, así la distancia tengamos que mantener la distancia. Muy bien, el día de hoy tenemos dos invitados súper de lujo. La editorial de la Universidad de Rosario está muy contenta pues, de que nos hayan aceptado esta invitación. Por un lado tenemos a Guido Tamayo. Guido Tamayo pues es un referente, realmente, de verdad, eso no lo digo con ganas de buscar nada, pero es un referente de la vida cultural de Colombia. O sea, Guido es un escritor, ha trabajado como gestor cultural durante mucho tiempo y ha tenido un gran movimiento de la literatura y del amor a la lectura. Por algo estuvo trabajando mucho tiempo en la Cámara Colombiana del Libro entre 1994 y 2004 como coordinador cultural. Así que no solamente conoció gran parte del mundo cultural colombiano, sino que lo movilizó y hizo que se gestionara la cultura en este país, la cultura editorial. Ha ganado dos premios muy importantes, el premio del Instituto Distrital de Cultura y Turismo en novela y novela breve de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene muchas obras publicadas, entre ellas podemos contar, por ejemplo, El Inquilino, que fue la ganadora del premio Novela Breve, pero también El Retablo del Reposo, Porque soy poeta, que son las conversaciones con el poeta Mario Rivero, y pues ustedes pueden buscar a Guido en las redes sociales y se van a encontrar que tenemos un escritor de gran nivel acá. Además, que además no solamente es un muy buen escritor, sino que es un formador de escritores, y por tanto, pues está trabajando con la Universidad Nacional en escritura creativa y en el Externado de Colombia. Que en esas dos universidades siempre ha estado como también formando escritores. Así que es un honor, Guido, tenerlo el día de hoy acá. Muchas gracias, muy amable por la presentación, inmerecida por supuesto, pero bueno, haremos todo lo posible por disimular hoy. Claro que no, Guido, claro que no. Y por otro lado tenemos a Juan Manuel Hernández. Él es un nuevo escritor, pero también es escritor, sobre todo es abogado, y me gusta mucho presentar el día de hoy a Juan porque Juan tiene como elementos narrativos muchas cosas que tienen que ver con la realidad. Una de sus obras, de pronto al final de estas lecturas compartidas vamos a hablar de eso, pero gira en torno a todos esos problemas de la barra brava. Se llama Confesión de un barra brava y entonces un poco hay allí. Me encanta la descripción que él mismo hace de él, así que se las voy a leer. Dice que es un abogado colombiano que tiene un máster en Derechos Humanos, pero que por sus venas corren dos cosas: el fútbol y el alcohol. Como todo escritor, sus pasiones se han reflejadas en su obra y en 2018 lanza su primer libro, una recopilación de cuentos de realismo sucio titulada 21 grados, donde el sabor del vodka se queda contigo hasta varios días después de haber terminado de leer. Juan Manuel, qué bueno tenerlo el día de hoy acá y qué bueno compartir el día de hoy con Guido también. Así que le doy la bienvenida a Juan Manuel Hernández. Muchas gracias, muchísimas gracias. De hecho, esa presentación la escribió fue Mafe, la editora de Calixta Editores. Me conoce bastante al parecer.
Bueno, muy bien. Bien, bueno, listo. Bueno, sin más preámbulos, pues porque teníamos dos personas que valía la pena presentar el día de hoy, pues el día de hoy vamos a tener en lecturas compartidas, en esta primera jornada virtual del libro universitario, un libro que abre una perspectiva nueva a lo que es la novela. Es este libro que tengo en mis manos, que voy a tratar de ponerlo en la pantalla, se llama A Sangre Fría, de Truman Capote. Truman Capote es uno de los grandes escritores norteamericanos de mediados del siglo XX, y que consolida lo que llaman algunos, o lo que llamaba él mismo también, una novela de no ficción, porque está basada en hechos reales. En este caso es un asesinato de una familia completa a manos de una pareja de asesinos, dos psicópatas, y él empieza a hacer toda esta recopilación. Capote ya era famoso en este entonces, cuando él, si usted me corrige si yo digo mentiras, a veces se me cruzan los cables, lo que por petición del New Yorker se mete en esta odisea de escribir a sangre fría y termina consolidando un libro que en la edición de Anagrama, eso puede cambiar mucho, tiene 434 páginas, así que son 434 páginas de investigación y de poder de alguna manera llevar a la palabra una historia tan difícil como el asesinato de una familia completa en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que vamos a leer el día de hoy. Vamos a conjugar las tres voces, a hacer una polifonía los tres. Y para guiar un poco a los lectores, vamos a leer la primera parte del segundo, no sé, esto no es un capítulo, el segundo como gran segmento que tiene, es decir, la novela la novela está generada por cuatro grandes partes. La primera es los últimos que los vieron vivos, la segunda, personas sin identificar, la tercera es la respuesta y la cuarta, el rincón. Vamos a leer de personas sin identificar, que es el segundo bloque de la novela, la primera partecita. Son como tal vez 9 o 10 páginas que vamos a hacer en lectura. Entonces, pues sin más preámbulos, de verdad, empecemos a leer a Truman Capote, A Sangre Fría, y entonces le doy la palabra a Juan Hernández. Muchas gracias, Luis. Aquel lunes 16 de noviembre de 1959 fue otro día espléndido para la casa del Faisán en los altos trigales del oeste de Kansas. Un día de cielo luminoso y reluciente como la mica. En los últimos años, y en días parecidos, Andy Earhart había pasado muchas largas jornadas cazando faisanes en la granja River Valley, hogar de su buen amigo Herb Clutter, y a menudo, en tales excursiones deportivas, los habían acompañado otros 3 de los mejores amigos de Herb, el Dr. J.E. Dale, el veterinario Carl Myers, industrial lechero, y Ever Orgum, hombre de negocios. Como Earhart, que dirigía el Centro Experimental Agrícola de la Universidad Estatal de Kansas, todos eran ciudadanos prominentes de Garden City. Aquel día, el cuarteto de viajeros compañeros de casa se había reunido para volver a hacer el familiar trayecto a River Valley, pero con un ánimo distinto y armados de un equipo extraño y en absoluto deportivo. Fregonas y cubos, cepillos y una cesta con trapos y detergentes. Se habían puesto la ropa más vieja porque se sentían en la obligación de llevar a cabo una tarea cristiana y se habían prestado a limpiar alguna de las 14 habitaciones de la casa de los Clutter, los cuartos en los que sus miembros habían sido asesinados por, según rezaban los certificados de defunción, una o varias personas sin identificar. Earhart y sus amigos iban en el coche en silencio. Uno de ellos comentaría más tarde: aquello te mantenía la boca cerrada. Lo extraño era aquel asunto, ir a River Valley, donde siempre nos habían recibido tan bien. Ahora fue un patrullero de la autopista quien les dio la bienvenida. El agente de guardia en la barrera levantada por las autoridades ante la entrada de la granja les permitió el paso con un gesto, y el grupo continuó como 1 kilómetro por el camino bordeado de olmos chinos que conducía a la casa de los Clutter. Alfred Stockley, el único empleado que vivía en la finca, les aguardaba para abrirles la puerta. Primero entraron en el cuarto de la caldera, en el sótano, donde se había encontrado al señor Clutter, en pijama y tendido sobre la caja de cartón de un colchón.
Cuando terminaron en él, pasaron al cuarto de juegos, o leonera, del sótano, donde habían asesinado a Kenyon. El sofá, una reliquia que Kenyon había rescatado y reparado, y que Nancy había cubierto con una funda y almohadas con leyendas. Estaba hecho una ruina ensangrentada, al igual que la caja de cartón, habría que quemar. Poco a poco, a medida que avanzaban en su tarea, habían terminado ya con el sótano y se ocupaban de los dormitorios de la segunda planta, donde Nancy y su madre habían sido asesinadas en la cama. El grupo iba haciendo acopio de material para la inminente hoguera: ropa de cama manchada de sangre, colchones, una alfombra de pie de cama, un oso de peluche. Alfred Stockley, por lo general un hombre de pocas palabras, tenía mucho que decir mientras traía agua caliente y echaba una mano en la limpieza. Quería que la gente dejase de darle a la lengua y de preguntarse por qué él y su mujer, que vivían a escasos 100 metros de la casa de sus patrones, no habían oído nada de nada la noche de los hechos, ni el menor eco de disparos, ni violencia de ninguna clase. El sheriff y todos esos policías que han estado por ahí buscando huellas y husmeando por todas partes, tienen muy buena cabeza y saben cómo fue todo. Como no pudimos oír nada, para empezar, un viento del oeste, como el que soplaba, podía llevar los ruidos hacia otra parte. Luego, ese gran granero de sorgo que hay entre una casa y la otra. Ese granero tuvo que absorber un montón de ruido antes de que llegara a nuestra casa. ¿Se dan cuenta? Y el que lo hizo seguro que sabía muy bien que no íbamos a oír nada. Si no, no se habría atrevido. Disparar 4 veces con una escopeta en mitad de la noche. Vaya, tendría que estar loco. Claro que también se puede pensar que está loco de todas formas. Hacer lo que ha hecho. Pero en mi opinión, el que lo haya hecho lo tenía planeado de principio a fin. El tipo sabía. Y yo también sé una cosa. Mi señora y yo hemos dormido aquí por última vez. Nos mudamos a una casa pegada a la autopista. El grupo trabajó desde el mediodía hasta el anochecer. Cuando llegó el momento de quemar a lo que habían ido amontonado, lo cargaron en una camioneta y, con Stockley al volante, fueron hasta el campo norte de la granja, un terreno llano lleno de color, aunque de un único color, el brillante amarillo leonado de los rastrojos de trigo de noviembre. Allí descargaron la camioneta e hicieron una gran pila con los almohadones de Nancy, la ropa de cama, los colchones, el sofá de la leonera. Stockley lo roció todo con parafina, encendió la cerilla y la tiró sobre la pila. De los presentes, ninguno había sido más íntimo de la familia Clutter que Andy Earhart. Amable, circunspecto y cordial, erudito de manos callosas y cuello tostado por el sol, el señor Earhart había sido compañero de Herb en la Universidad de Kansas. Éramos amigos desde hacía 30 años, dijo algún tiempo después. En el curso de aquellas 3 décadas, Earhart había visto cómo su amigo, que había empezado como un simple consejero agrícola del condado, se convertía en uno de los rancheros más conocidos y respetados de la región. Todo lo que Herb tenía lo había conseguido con la ayuda de Dios. Era un hombre modesto, pero estaba orgulloso de sí mismo. Tenía derecho a estarlo. Había criado una familia estupenda. Había hecho algo que merecía la pena con su vida. Pero esta vida y todo lo que había hecho con ella, ¿cómo era posible que le hubiera sucedido aquello?, se preguntaba Earhart mientras miraba cómo prendía la pila. ¿Cómo era posible que tanto esfuerzo, que de la noche a la mañana tal virtud sencilla, pudiera haberse visto reducida a aquello? Un humo que se hacía más fino a medida que ascendía, a medida que se fundía con el vasto cielo abrasador. El Departamento de Investigación de Kansas, organismo de ámbito estatal con sede en Topeka, tenía una plantilla de 19 experimentados detectives distribuidos por todo el estado. Detectives que entraban en acción cuando un caso parecía ir más allá de la competencia de las autoridades locales. El representante del departamento en Garden City y agente responsable de una gran parte del oeste de Kansas es Alvin Adam Dewey, un delgado y apuesto habitante de 4ª generación de Kansas de 47 años. Era inevitable, pues, que Earl Robinson, sheriff del condado de Finney, le pidiera que se encargara del caso. Inevitable y acertado.
porque al Dewey, que también había sido sheriff del condado de Finney de 1947 a 1955 y con anterioridad agente especial del FBI entre 1940 a 1945, había trabajado en Nueva Orleans, San Antonio, Denver, Miami y San Francisco. Estaba profesionalmente cualificado para ocuparse de un caso tan difícil, tan carente de móvil aparente y tan falto de pistas como el asesinato de los Clutter. Además, su actitud ante el crimen, como declararía más tarde, le convertía en una cuestión personal. Añadiría que su mujer y él apreciaban mucho a Herb todos los domingos en la iglesia e iban a ver cuando en cuando. Pero aclaró que si hubiera conocido en absoluto a la familia y no hubiera gustado tanto como me gustaba, mi actitud habría sido idéntica, porque he visto muchas cosas horribles, pueden creerme, pero ninguna tan despiadada como aquella. Por mucho tiempo que me lleve, aunque sea el resto de mi vida, voy a saber qué sucedió en aquella casa y quién lo hizo y por qué. Hacia el final de la investigación, trabajaban en el caso 18 hombres de los 19 de la plantilla y con dedicación exclusiva. Entre ellos, de los mejores investigadores del FBI, los agentes especiales Harold Knight, Roy Church y Clarence Dunst. Con la llegada de este trío a Garden City, Dewey se sentía muy satisfecho de su solvente equipo. Que quien lo haya hecho se ande con ojo, advirtió. La oficina del sheriff estaba en el tercer piso del juzgado del condado de Finney, un edificio anodino de piedra y cemento situado en mitad de una bonita plaza arbolada. Garden City, en otros tiempos agitada población fronteriza, es hoy una ciudad bastante apagada. En conjuntos, el sheriff no tiene demasiado trabajo y su oficina, 3 piezas con escaso mobiliario, suele ser un lugar tranquilo, frecuentado por los funcionarios del juzgado que disponen de un momento de ocio. La señora Edna Richardson, su hospitalaria secretaria, siempre tiene una cafetera preparada y tiempo de sobra para pegar la hebra. O lo tenía, hasta se quejaba que sucedió lo de los Clutter y llegaron todos esos forasteros, todo ese jaleo de los periódicos. El caso, que acaparaba titulares desde Chicago hasta Denver, había traído a Garden City a toda una legión de periodistas. El lunes a mediodía, Dewey tuvo una rueda de prensa en el despacho del sheriff. Referiré los hechos y no hablaré de teorías, informar a los periodistas reunidos. De modo que el hecho más relevante que no debemos olvidar es que no se trata de uno, sino de 4 asesinatos. Y no sabemos cuál de los 4 era el objetivo principal, la víctima fundamental. Pudo ser Nancy o Kenyon o cualquiera de sus padres. Quizá algunos digan, bueno, debió ser el señor Clutter, porque además le cortaron el cuello y fue al que mayormente maltrataron. Pero esto es una teoría, no un hecho. Nos ayudaría mucho saber en qué orden los miembros de la familia murieron, pero el forense no puede establecerlo. Solo sabe que los asesinatos se cometieron entre las 11 de la noche del sábado y las 2 de la madrugada del domingo. Luego respondió a una pregunta. Dijo que no, que ninguna de las 2 mujeres había sufrido abuso sexual y que tampoco, por lo que se sabía hasta entonces, habían robado nada de la casa y que lo que sí era verdad, una extraña coincidencia, es que el señor Clutter se hubiera hecho un seguro de vida de $40,000 con doble indemnización prevista en caso de accidente o muerte violenta, precisamente 8 horas antes de que lo asesinaran. Aunque Dewey estaba más que seguro de que no existía relación alguna entre este hecho y el delito, ¿cómo podía haberla cuando las únicas beneficiarias eran las 2 hijas mayores de Clutter, superviviente, es decir, la esposa de Donald Carshaw y Beverly Clutter? Y sí, les dijo a los periodistas que sí tenían su opinión formada sobre si los asesinatos eran obra de un hombre o de 2, pero que prefería no exponerla. En realidad, por entonces Dewey no estaba aún muy seguro sobre el particular. A su entender cabían 2 posibilidades, o como él las llamaba hipótesis, y en la reconstrucción de los crímenes había enunciado las 2, hipótesis de un solo asesino e hipótesis de 2 asesinos.
Según la primera, el criminal era un pretendido amigo de la familia, o por lo menos un hombre que poseía algo más que un conocimiento casual de la casa y sus habitantes. Alguien que sabía que las puertas raramente se cerraban con llave, que el señor Clutter dormía solo en el dormitorio matrimonial de la planta baja, que la señora Clutter y los niños ocupaban dormitorios separados en el segundo piso. Tal persona, imaginaba Dewey, se aproxima a la casa a pie, probablemente alrededor de la medianoche. Las ventanas estaban oscuras, los Clutter dormían, y en cuanto a Teddy, el perro guardián de la casa, era famoso por su pánico a las armas del fuego. A la vista del arma del intruso hubiese agachado la cabeza y habría huido corriendo. Al entrar en la casa, el asesino cortó primero las instalaciones telefónicas, la del despacho del señor Clutter y la de la cocina, y luego entró en el dormitorio del señor Clutter para despertarle. El señor Clutter, a merced del arma del intruso, se vio obligado a obedecer sus órdenes y acompañarle al segundo piso donde despertaron el resto de la familia. Entonces, con cuerda y cinta adhesiva suministradas por el asesino, el señor Clutter ató y amordazó a su mujer, ató a su hija, quien inexplicablemente no fue amordazada, y las amarró a sus camas. A continuación, padre e hijo fueron escoltados hasta el sótano y Clutter forzado a taparle a su hijo la boca con cinta adhesiva y atarlo al diván del cuarto de juegos. Después el señor Clutter fue llevado a la habitación de la caldera, golpeado en la cabeza y a su vez amordazado y amarrado. Entonces, libre de hacer cuanto se le antojara, el asesino los fue matando uno a uno, siempre con la precaución de recoger el cartucho vacío. Cuando hubo acabado, apagó todas las luces y se marchó. Pudo haber ocurrido así, era solo una posibilidad, pero Dewey tenía sus dudas. Si Herb hubiera imaginado que su familia estaba en peligro de muerte, hubiera luchado como un tigre, y Herb no tenía nada de mentecato. Era un hombre robusto, en excelentes condiciones, y lo mismo Kenyon, muchacho de anchas espaldas, fornido como su padre o más. Se hacía difícil comprender cómo un solo hombre, armado o no, pudo con ellos dos. Además, había razones para suponer que los cuatro habían sido atados por la misma persona. En los cuatro casos se había empleado la misma clase de nudo de media vuelta. Dewey, así como la mayoría de sus colegas, se inclinaba por la segunda hipótesis, que coincidía en muchos puntos esenciales a la primera, con la diferencia de que el asesino no iba solo, sino que tenía un cómplice que le había ayudado a dominar a toda la familia, a atarlos y amordazarlos. Aunque también como teoría tenían sus flaquezas. A Dewey, por ejemplo, se le hacía difícil entender cómo dos individuos podían llegar al mismo grado de violencia, de furia psicopática para cometer delitos semejantes. Y proseguía explicando, presumiendo que el asesino fuese alguien que la familia conocía, un miembro de esta comunidad, presumiendo que fuera un hombre normal, excepto en ese rencor insano contra los Clutter o contra uno de los Clutter. ¿Dónde iba a encontrar un cómplice, alguien tan demencial como para ayudarle? Hay algo que no cuaja. La cosa no tiene sentido, pero en el fondo, si nos paramos a pensar, nada lo tiene. Terminada la rueda de prensa, Dewey se retiró a su despacho, una habitación que el sheriff puso a su disposición temporalmente. En ella había una mesa y dos sillas rectas. La mesa atestada de objetos que Dewey esperaba que llegara a constituir pruebas que presentara ante un tribunal. La cinta adhesiva y los metros de cuerda con que habían atado a las víctimas y ahora estaban en bolsas de plástico selladas como pruebas. Ni las cintas adhesivas ni la cuerda parecían muy comprometedoras, pues ambas eran artículos muy normales que pueden obtenerse fácilmente en cualquier parte de los Estados Unidos. Y las fotografías tomadas en el escenario del crimen por un fotógrafo de la policía, 20 ampliaciones satinadas del cráneo destrozado del señor Clutter, de la casa rota de su hijo, de las manos atadas de Nancy, de los ojos muertos, de mirada fija de su madre, etc. En días venideros, Dewey iba a pasarse muchas horas examinando esas fotografías con esperanza de ver algo de pronto, de que surgiera en cualquier momento algún detalle significativo. Como en esos puzzles que te preguntan, ¿cuántos animales ves en esta ilustración?
En cierto modo, eso es lo que estoy tratando de hacer yo, encontrar los animales ocultos. Siento que tienen que estar ahí, solo tendría que saber verlos. De hecho, una de las fotografías, un primer plano del señor Trotter y en la caja del colchón sobre la que yacía, había proporcionado ya unos datos sorprendentes y valiosos: huellas de pisadas, polvorientos rastros de un calzado con suela de rombo. Estas huellas no eran perceptibles para el ojo humano, pero sí para la película. La perfiladora luz de flash había captado su presencia con soberbia exactitud. Tales pisadas, junto con otra encontrada en la misma caja de cartón, la clara y ensangrentada huella de una mediasuela Cat's Paw, eran las únicas pistas importantes que los investigadores podían exhibir. Y no es que las exhibieran, pues Dewey y su equipo habían decidido mantener en secreto su existencia. Entre los objetos que había en la mesa de Dewey estaban además el diario de Nancy Clover. Dewey ya lo había hojeado, no mucho más que eso, pero ahora se disponía a estudiar con detenimiento las anotaciones diarias, una a una, que comenzaban con su 13º cumpleaños y terminaban 2 meses antes del 17º. Las confidencias, poco fuera de lo común de una chica inteligente que adoraba a los animales y a la que le gustaba leer, cocinar, coser, bailar, montar a caballo. Una chica guapa, popular y virginal, a la que le parecía divertido coquetear, pero que en realidad está enamorada de Bobby, y de verdad. Dewey leyó primero la última anotación, 3 líneas escritas apenas 1 o 2 horas antes de su muerte. Jolene K. ha venido esta mañana y le ha enseñado a hacer tarta de cerezas. He ensayado con Roxy. Ha venido Bobby y hemos visto la televisión. Se ha ido a las 11. El joven Rob, la última persona conocida que había visto viva a la familia, había soportado ya un interrogatorio exhaustivo y aunque había declarado llanamente haber pasado una velada normal y corriente con los Clotter, había sido citado para un segundo interrogatorio en el que habría de someterse a la prueba del detector de mentiras. Lo cierto es que la policía aún no estaba dispuesta a descartarlo como sospechoso. Dewey no creía que el muchacho tuviera nada que ver con el asunto. Sin embargo, en aquella fase temprana de la investigación, Bobby era la única persona a quien podía atribuirse un móvil, por poco consistente que éste fuera. En su diario, Nancy hacía referencia aquí y allá al hecho de que podría haber generado un móvil, la insistencia de su padre en que Bobby y ella debían romper o dejar de verse tanto. Su objeción era que ellos eran metodistas y los Rupp católicos, circunstancias que a su juicio frustraba toda esperanza de que la joven pareja pudiera contraer matrimonio el día. Pero la anotación que más traía de cabeza a Dewey no tenía ninguna relación con el dilema de las confesiones religiosas de ambas familias, sino con un gato. Con la misteriosa muerte de Bobs, la mascota preferida de Nancy, al que seguía una anotación fechada 2 semanas antes de su muerte, había encontrado, tendido en el granero, víctima, o eso sospechaba, aunque no decía por qué, de un envenenamiento. Pobre Bobs, lo enterré en un sitio especial. Al leer esto, Dewey tuvo la sensación de que se trataba de algo de suma importancia. Si el gato había sido envenenado, tal hecho no podía haber sido un pequeño y perverso preludio a los asesinatos. Se propuso encontrar el sitio especial donde Nancy había enterrado a su mascota, aunque para ello tuviera que peinar el vasto terreno de la granja River Valley. Yo no sé si nos quieras ayudar allí. Mientras Dewey estaba ocupado con el diario, sus principales ayudantes, los agentes George, Downs y Nye, recorrían toda aquella zona hablando, como decía Downs, con cualquiera que pueda decirles algo, con los profesores del colegio de Holcomb, del que Nancy y Kenyon habían sido alumnos destacados, siempre con las máximas calificaciones, con los empleados de River Valley Farm, que en primavera y verano sumaban 18, pero en la estación actual de barbecho eran solamente Gerald Van Vliet y otros 3, además de la señora Hell, con amigos de las víctimas, de sus vecinos y muy especialmente con sus parientes. De aquí y allá habían llegado una veintena de ellos para asistir al funeral que iba a llevarse a cabo el miércoles por la mañana. El más joven de los agentes de la KBI, Harold Nye, inquieto hombre de 34 años, de ojos inquietos y desconfiados, nariz, barbilla e inteligencia agudas, tenía la misión que él llamaba ese condenado y delicado asunto de entrevistar al clan Clutter entero.
Es penoso para mí y penoso para ellos. Cuando hay en juego asesinatos no se pueden tener muchas consideraciones con el dolor personal, ni con la intimidad, ni con los sentimientos personales. Hay que hacer preguntas y algunas hieren profundamente. Pero ninguna de aquellas personas a quienes interrogó, ninguna de las preguntas que hizo, indagaba respecto a la cuestión afectiva. Pensé que quizá la respuesta fuera otra mujer, un triángulo. Bueno, considerando los hechos, el señor Clutter era un hombre sano, relativamente joven, pero su mujer era casi una inválida, incluso dormía en otra habitación. Le proporcionó una sola información útil. Ni siquiera las dos hijas podían sugerir el menor motivo para el crimen. En resumen, Nye solo consiguió enterarse de esto. De toda la gente que hay en el mundo entero, los Clutter eran quienes menos probabilidades tenían de ser asesinados. Al terminar el día, cuando los tres agentes se reunieron en el despacho de Dewey, se vio que Bounce y George habían tenido mejor suerte que Nye, hermano Nye, como le llamaban los demás. Los miembros del KBI tienen debilidad por los apodos. A Dons le llamaban viejo, y justamente porque todavía no llegaba a los 50, es fornido pero ágil, con una cara ancha de gato. Y a George, que tiene ya unos 60, es de piel rosada y aspecto profesional, aunque duro, según sus colegas, además de la pistola más rápida de todo Kansas, que llamaban Rizos, porque es casi calvo. Ambos, en el curso de sus investigaciones, habían obtenido prometedoras pistas. La de Dance hacía referencia a un padre e hijo que llamaremos Juan el Viejo y Juan el Chico. Unos años atrás, Juan el Viejo había concertado con el señor Clutter una pequeña transacción comercial cuyo resultado había encolerizado a Juan el Viejo, convencido de que Clutter le había hecho una mala jugada. Tanto Juan el Viejo como Juan el Chico eran bebedores empedernidos, es más, con frecuencia Juan el Chico daba con sus huesos en la cárcel por alcohólico. Un desafortunado día, padre e hijo, envalentonados por el whisky, aparecieron por la casa de Clutter con la intención de vérselas con Herb. No tuvieron ocasión porque Clutter, un abstemio decidido a combatir activamente contra la bebida y contra los borrachos, tomó un fusil y los echó de su finca. Los Juanes no habían podido perdonar nunca tal descortesía. No hacía ni un mes Juan el Viejo le había dicho a su amigo: cada vez que pienso en aquel bastardo, mis manos comienzan a temblar. Lo destrozaría. Gracias, Guido. Yo creo que bueno, este tipo de lecturas, no sé, es decir, tiene una capacidad de generar unas imágenes mentales constantemente, pues no es un poco eso en la literatura, ¿no? Pero yo creo que quedan un poco como picados, diría yo, las personas que escuchen estas lecturas compartidas de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Esto es un caso investigativo, un poco como tantos programas que se han vuelto famosos hoy en día, unos de ficción y otros de no ficción, frente a casos de asesinatos, de psicópatas y bueno, en fin. Y eso es 1963, si mal no estoy, donde Truman Capote termina de realizar esta investigación y la publica por fin. Y bueno, pues ahí está. Entonces no sé, bueno, cómo se sintieron, qué piensan de esta novela de no ficción, y pues hablemos un poquito de Capote y de este género que revolucionó de alguna manera el género literario, la novela y la crónica y el periodismo, ¿no? Miren, a ver, yo creo que este es un libro, como se mencionaba Lucho, muy importante porque digamos que sí crea esa división tajante, sobre todo en el mundo editorial, entre novela de ficción y novela de no ficción. A mí lo que me parece reseñable, lo más reseñable de este libro, que tiene muchísimas virtudes, es primero una investigación impresionante, enorme, ¿no? Profunda, o sea, es decir, uno va leyendo, no es una novela breve, es una novela gruesa, ¿no? 300 y pico páginas seguramente, ¿cierto? Y uno se va aterrando de la minuciosidad, ¿no? De cómo cogió cada detalle, ¿no? Cada personaje, cómo llegó a Kansas, después a Garden City, después a Holcomb, después al núcleo familiar, en fin, y empezó a averiguar sobre qué es ese mundo, qué significa, quiénes son ellos, qué hacen, por qué lo hacen, qué no hacen,
por qué no lo hacen. En fin, una investigación absolutamente monstruosa que le tomó muchísimos años a Truman Capote y que tuvo muchas consecuencias en su vida, como lo mencionaba Juan hace un rato también. Eso por un lado. Por el otro lado, la prosa absolutamente exquisita de Truman Capote, ¿no? Allí hay un equilibrio perfecto entre, digamos, una narración realista, ¿no? Profundamente realista, en tanto que tiene que ver precisamente con eso, con la crónica, ¿no? Y un despliegue del lenguaje maravilloso para ir narrando esos acontecimientos tan nefastos, ¿no? Bueno, todos los recursos técnicos que Capote manejaba perfectamente, todos los recursos técnicos de una buena novela, de una buena narración, puestos al servicio de la crónica. Finalmente, allí lo que se comprobó es que la crónica es el lugar, el espacio, el género donde mejor se pueden aplicar las técnicas literarias de la ficción. Y eso fue lo que modificó realmente, eso fue lo que hizo que fuera trascendente este libro de A Sangre Fría. Hay muchas preguntas que hacerse. La primera tiene que ver con el género, obvio, y es ¿por qué los mataron? Es decir, la gran pregunta es ¿por qué los mataron? Y a mí me parece que debe haber muchas respuestas, ¿no? Precisamente porque eso queda abierto, digamos. Sin embargo, a mí releyéndola en estos días me ocurrió una, y es que finalmente se reunió el sueño americano, una parte del sueño americano de una Norteamérica muy blanca, muy pura, muy aséptica, trigo, maíz y Biblia, como dice en algún momento Capote, ¿no? Es el lugar donde hay una prosperidad y el pecado está espantado porque está la Biblia como la guía cotidiana, ¿cierto? Es el lugar paradisíaco, entre comillas, ¿no? Una especie como de cielo, ¿no? Conquistado por los fieles, porque allí la Biblia, insisto, es lo que organiza el mundo. De pronto apareció la pesadilla sobre ese sueño, y la pesadilla venía de Corea, o la pesadilla venía de otro Estados Unidos, que es un Estados Unidos amargo, herido, ¿no? Resentido, pobre, ¿no? Que están simbolizados, por supuesto, en las dos figuras de Dick y de Perry, ¿no? Son ellos que viven no el sueño, sino la pesadilla americana, y viajan hasta el paraíso y hacen del paraíso el infierno. Esos dos Estados Unidos que curiosamente, o no tan curiosamente, sino que muy oportunamente son tan visibles hoy en los Estados Unidos, ¿no? El gran blanco, 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 ¿no? Y los otros. Esa es una interpretación rápida que daría. Gracias, Guido, así es. Sí, qué interesante, porque se sigue replicando una y otra vez ese mismo juego antagónico que muestras. Juan, ¿cómo te sentiste y como qué otros elementos puedes aportar a estas lecturas compartidas? Bueno, la experiencia fue muy bacana. De hecho, yo hablaba con Luis antes de empezar que casualmente, por cosas de la vida, estaba releyendo cositas de Truman en estos días, y cuando dio la oportunidad pues no lo pensé dos veces. Yo soy muy me pasa algo con los autores y los libros, sobre todo este que es una novela non-fiction, que me gusta ir un poquito más allá, como saber qué pasó, la historia detrás de la historia. Y esta novela, si bien revoluciona el género, de hecho, bueno, hay una pelea ahí sobre quién realmente inventa el género, si es Truman o si es el argentino Rodolfo Walsh, 10 años antes, pero pues que no vamos a entrar en detalles ahí. Es todo lo que pasa detrás de la novela, porque esto es lo que ocurre con el asesinato de los Clutter, es noticia nacional. Truman lo lee en un periódico y dice, bueno, acá hay una historia, y yo creo que la gran fortaleza de
de la novela es, uno, que hay una historia efectivamente, y dos, pero hay una historia inconclusa. O sea, fue un tema que llevó a los Estados Unidos 7, 8 años en saber la respuesta, en saber realmente, porque lo que él dice, él deja muy en claro, de hecho, en gran parte de la novela, cuando hablan digamos, los investigadores, que no hay un móvil, y es eso, el estar buscando un móvil, perdón, lo que tanto atrae al lector, yo creo. O sea, eso, ¿qué pasó? Querer saber qué pasó. Es muy interesante, ya cuando, pues en Estados Unidos, cuando se sabe qué fue lo que pasó, cuando Welsh, que era un prisionero, dice que él sabe quiénes lo hicieron. Muy interesante que Truman viaje y hable con los autores, con Dick y Perry, vaya a la cárcel, hable con ellos. Ellos de hecho estuvieron en el pabellón de la muerte 2000 días, lo que es una salvajada. O sea, digamos, el pabellón de la muerte, ahí al ladito donde matan donde están los que esperan pues a ser ejecutados. Y se dice, en una de esas digamos, historias curiosas, Truman era abiertamente homosexual, pero se dice que él tiene una relación con Perry, que durante esos años que él entrevista a Perry hay una relación sentimental. Entonces es muy interesante cómo él empieza a divagar, a tratar de posponer la sentencia, posponerla, por eso son 2000 días. Unos dicen que por el amor que le tenía a Perry, otros dicen que era para terminar su historia. Y se dice que al final Perry le pide porque ya había sentencia, Perry le pide que siga dilatando eso. Y Truman, para darle un gran final a su novela, permite, ya no hace nada más, se queda brazos cruzados y permite que sea ejecutado. De hecho, Truman va cuando ahorcan a Dick y a Perry, que es el mismo día. Otra de lo que me llama la atención, digamos, las curiosidades detrás de la novela, es que cuando él viaja a Kansas a hacer toda la investigación, lo que decía ahorita Guido, los habitantes están muy, muy como apartados, porque les llegó la realidad. O sea, lo que decía Guido, ese era el paraíso del hombre blanco, religioso, creyente en Dios, era un pueblo tranquilo, o sea, tal cual Guido no lo pudo, o sea, yo no lo podría decir mejor que Guido, era un paraíso, y que les tocó una realidad estadounidense. Entonces, cuando él vaya, son muy, muy hostiles con él, porque ya nadie confía en nadie, porque en un principio se cree que alguien de la misma comunidad cometió los asesinatos. Entonces son muy, muy, muy esquivos con él, y él trata se cansa y me mamé, no voy a hacer nada. Y la que la convence de que siga es Harper Lee, escritora de Mataron a un Ruiseñor. Ellos son amigos desde infancia. Es muy interesante como otros escritores, o parte del momento, como toca todo atrás. O sea, digamos, tras bastidores también es una historia increíble. Truman dice que es su mayor novela, pero que a él le jodió la vida. Le trae muchas secuelas después esa novela, porque es muy intensa, y lo que pasa es non-fiction, o sea, es real, todo lo que ocurre es real, o la mayor parte de ella. Entonces es muy interesante tanto la novela como narrativa, como ese nuevo periodismo, si se quiere llamarlo, como ese nuevo género. Y además la contraposición de lo que yo hablaba antes de empezar con Luis y con Laura, que es como la contraposición, porque para más o menos esa época empiezan los primeros destellos del periodismo gonzo. Entonces la contraposición de estos dos estilos que se empiezan que son innovadores en Estados Unidos. Entonces, digamos, es todo muy interesante, es todo muy bacano, y bueno, o sea, el que no la haya leído, que se dé la oportunidad, es una excelente novela. Gracias, Juan. Bueno, no, lo de Harper Lee lo tenía yo como ahí, como guardado, así que pues ya está ahí. Capote le dedica a Harper Lee la novela. Harper Lee es una escritora soberbia también, que tienen que leer. Fue más famosa, pues decir mentiras, fue un bestseller, el Matar al Ruiseñor, y después se convierte en una película interpretada por Gregory Peck, creo que es el protagonista. Bueno, puede que me confunda, pero es buenísima, y él dedica la novela. Hay una cosa que yo quería notar y que me di cuenta ahora, Guido, y es... ¿Ah? Gregory Peck.
Sí. Gregory Peck, Y es, Gregory Peck. y es que es la distancia de la traducción. Mira, yo tengo una traducción de Anagrama, es una traducción de las más conocidas en español. Es la traducción de esa. Espera, quiero decirlo porque me di cuenta de una cosa, de Jesús Zulaika, es la traducción, esa traducción. Pero la traducción que utilizó Guido el día de hoy tiene unos elementos narrativos mucho más ricos, ¿sí? Como yo estaba siguiendo la lectura, hay unos, y allí también hay unos elementos bien interesantes. Muchas veces es interesante ver las novelas en su idioma, los traductores también, pero los traductores también generan una gran riqueza. Creo que, no sé, Guido, de quién tenga esa traducción, de quién es, tienes ahí el dato. Esta es de una edición de Anagrama, pero de 1988, traducida por Fernando Rodríguez. Pero es del 1988. La tuya de Zulay, ¿de qué año es? Es que ahí está el... Esta traducción es del 2000 algo, creo que es nueva, pero claro, 2007 es esta traducción, pero no creo, es decir, en términos, no sé, como de la narración, cuando leía, es mucho más rica en algunos giros, y atrapa más. Ese tipo de cosas suceden también en la literatura, ¿no? Y bueno, pues, quería comentarlo porque me parece que es importante a veces también ese reconocimiento a los traductores, porque es que detrás de un libro hay muchísimo trabajo. Traductores, editores, ilustradores, diagramadores. Nosotros que conocemos este mundo sabemos que hay, y muchas veces hay como ocultos detrás, ¿no? Y a veces también es un reconocimiento también, no solamente para ellos, porque un traductor no es que vuelva a escribir una novela, pero tiene un trabajo impresionante volver a recrear en otro idioma, verter en otro idioma todo lo que alguien ha escrito en ese otro, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Guido, y muchas gracias, Juan, por haber aceptado esta invitación para estas lecturas compartidas en la primera feria virtual del libro universitario, y pues estar aquí acompañando a la gente desde lejos. No sé, una despedida para la gente que nos está escuchando el día de hoy, y muchas gracias de verdad a los dos. Muchas gracias por la invitación a ustedes, y ojalá que la gente se lea a Capote y a Sangre Fría, ¿no? A Lucho y a Guido y a Juan. Bueno, también sí. Hay que leer a los colombianos. Sería bueno. No, Luis, muchas gracias por la invitación y acá poder compartir este espacio con Guido y contigo. En serio, muchísimas gracias. Lo agradezco realmente de corazón. Me pareció muy bacana en estos minuticos, esta casi hora. Entonces, gracias de verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, y entonces, pues recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Editorial UR, y en Instagram como Editorial Rayal Piso UR. La programación de esta primera jornada virtual del libro universitario la pueden encontrar en la página web de la Editorial del Rosario, editorial.urrosario.edu.co, y en todas nuestras redes sociales. Tendremos presentaciones de libros, pues de revistas, programas radiales, pero su programa de las voces del libro, y pues este momento tan bonito de lecturas compartidas, y bueno, seguiremos adelante, y muchas gracias por haber estado acompañándonos el día de hoy. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo, y bueno, nos vemos muy pronto. Gracias, Guido, gracias, Juan. Gracias, Luis, que estés bien. Hasta luego. Bien, hasta luego.